Creo que muchas veces subestimamos el poder del lenguaje, no solamente a nivel de lo que podemos hacer con él, sino de qué seríamos nosotros sin poder hablar y sin poder expresar toda la realidad de existir con el detalle o con el peso que se le debe a las cosas que están sucediendo. Yo creo que muchas veces subestimamos el gran camino que ha tenido que tomar el lenguaje escrito, el lenguaje visual, el lenguaje audiovisual, el lenguaje corporal, absolutamente todas las cosas con las que nosotros nos comunicamos, siento que siempre se subestiman. Incluso yo, que paso muchísimas horas del día pensando alrededor de la comunicación. Como saben, estoy bastante intensa. Si me siguen en Instagram, saben que me estoy leyendo 1984 por primera vez por el estudio que estoy haciendo alrededor de todo el tema de la propaganda. Ya pronto se vendrá el video, que por cierto, si no han respondido el formulario, les voy a dejar el link aquí abajo para que lo respondan. Y esos datos los voy a utilizar, los datos que recopile con ese formulario los voy a utilizar en mi video de propaganda que poco a poco se está cocinando. Y hay una parte del libro que me gustaría compartir con ustedes que trata sobre justamente qué pasa cuando eliminamos el lenguaje y el vocabulario que nos permite expresar la realidad tan compleja que existimos, y qué pasa cuando conscientemente e intencionalmente se busca eliminar el lenguaje que nos permite hablar de realidades más allá de las normativas, y cómo eso es una táctica opresora o fascista. No es tanto spoiler, es como la premisa del libro, y en 1984 asumo que la gran mayoría sabe más o menos de qué trata. Yo voy por la página como por la 70. Básicamente está contado desde la perspectiva de Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad, editando y censurando ciertas cosas. Esa parte no quiero hacer mucho spoiler, en pues todo este placement o esta realidad distópica, donde simplemente pensar mal del gobierno o de Big Brother puede costarte la vida, o que te apresen y después te cueste la vida. Entonces están hablando en esta parte del Newspeak. El Newspeak es este dialecto que está construido a partir de la destrucción de palabras del Old Speak, que es el inglés. En este fragmento está Winston hablando tiene un nombre rarísimo, con Syme, creo que se pronuncia, que es la persona que está encargada de diseñar el diccionario del Newspeak. Él está agarrando, ya existe el dialecto Newspeak, pero poco a poco está diseñando, digamos, este dialecto o este lenguaje, no sé cómo se llamaría en la lingüística, y consiste básicamente en tomar palabras del inglés y reducirlas a su mínima expresión, y es de lo que está hablando en este pasaje. El libro está en inglés, voy a traducirlo en tiempo real, así que si me equivoco, téngame paciencia. Es una cosa espectacular la destrucción de palabras. Por supuesto, el mayor desperdicio es en verbos y adjetivos, pero hay cientos de sustantivos que se pueden eliminar de todas maneras. No solo los sinónimos, sino también los antónimos. Después de todo, ¿qué justificación existe para una palabra que es simplemente la opuesta de otras palabras? Una palabra contiene en sí misma su opuesto. Toma good, for example, o toma bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesitas para crear la palabra malo? Simplemente dices on good, que no sé cómo traduciría eso al español. Es mejor porque es un opuesto exacto, de lo cual bad no lo es, o de lo cual malo no lo es. O de nuevo, si quieres una versión más fuerte que good, ¿qué sentido tiene tener una gran variedad de palabras que sean sinónimos de esta? Plus good o más bueno cubre ese significado, o double plus good o doble más bueno si quieres algo más fuerte todavía. Por supuesto que todavía usamos esas formas de palabras, pero en la versión final del Newspeak no va a haber más nada. Al final, toda la noción de goodness or badness estará cubierta por solo 6 palabras, y en realidad por una sola palabra. ¿No ves la belleza en eso, Winston? Esa fue la idea de Big Brother originalmente, por supuesto. Después le dice como que tú no tienes apreciación real del Newspeak, Winston, porque a ti te encanta hablar en inglés y no sé qué. Y llegamos a la parte que me parece más importante y me parece más interesante, que es, no es que todo el punto del Newspeak es disminuir el rango de pensamiento. Al final, haremos del thought crime, que es una de las cosas principales de las que va el libro, que es como el crimen de siquiera pensar o estar en contra del partido y de Big Brother y de, digamos, todo el gobierno. Entonces, al final, haremos del thought crime literalmente imposible, porque no van a haber palabras con las cuales expresar pues estos sentimientos de estar en contra. Dice, textualmente dice, there will be no words which to express. Todo concepto que pueda ser necesitado va a ser expresado exactamente con una sola palabra, con su significado
definido rígidamente y todos sus significados subsidiarios eliminados y olvidados. Pero el proceso va a continuar mucho después de que tú y yo nos muramos, y el rango de conciencia va a ser cada vez más pequeño. Incluso ahora, por supuesto, no hay ninguna excusa para cometer el thought crime, porque por supuesto a quien se le ocurre siquiera pensar en contra de eso, y si piensas en contra de eso te matan. Es una mera cuestión de self-discipline, es decir, de no mostrar a las pantallas y a las cámaras que te están vigilando 24/7 que tú estás en contra de lo que sea que está sucediendo. Eso para darles un poquito de contexto. Entonces no hay razón por la cual tú de forma adrede cometerías el thought crime, pero al final no habrá ni siquiera necesidad de eso, o sea, del self-discipline y el self-control, de no mostrar esos sentimientos. La revolución va a estar completa cuando el lenguaje sea perfecto. ¿Se te ha ocurrido a ti, Winston, que para el año 2050 ni un ser humano estará vivo que pueda entender una conversación como la que estamos teniendo ahorita mismo en inglés? El eslogan del party, o sea, del partido de Big Brother, dice: War is peace, o sea, guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Ese es como el eslogan del partido, ¿no? Entonces aquí dice, incluso los eslogans van a cambiar. ¿Cómo podrías tener un eslogan como la libertad es esclavitud cuando el concepto mismo de libertad ha sido abolido? Entonces, les estoy leyendo esto y se los estoy contando porque me parece muy interesante justamente. A mí me parece que hay algunas cosas dentro de ese razonamiento que están puestas. O sea, ese personaje piensa de esa forma porque ha sido, o sea, adoctrinado y todo esto por este mundo. Y que hay algunas cosillas ahí que son un poco, no sé si falaces es la palabra, me parece que son como asunciones de cosas que pasarían o no pasarían. Y bueno, hay que creerse pues también el universo que uno está leyendo. Pero me parece interesante, por lo menos para tener una conversación de lo importante que es justamente el lenguaje, incluso para buscar formas de aterrorizar y para buscar formas de censurar y para buscar formas de hacerte cambiar a ti tus patrones de conducta y la manera en la que piensas y la forma en la que tener menos palabras para decir cosas significa no tener ni siquiera conciencia de que esos conceptos existen, y de cómo los gobiernos, quitándote o buscando ridiculizar estas nuevas palabras que surgen de tratar de explicar fenómenos culturales y sociales que están pasando en la actualidad que hace 50 años no existían, es fundamentalmente, y yo sé que suena un poco, sabes que esta palabra se tira mucho por ahí sin estar pensada para que signifique realmente lo que significa, pero limitar el lenguaje y buscar censurar la libertad de expresión a partir del lenguaje es fundamentalmente fascista, porque a los fascistas ¿qué les importa? Les importa que tú creas que antes estaba mejor y les molesta que tú tengas actualmente la libertad de presentar cosas nuevas que vayan en contra de la retórica autoritarista también. Entonces, voy a poner un ejemplo, que es algo que yo creo que se hizo de una forma que nunca iba a funcionar y que era muy utópico, porque las culturas y las sociedades no funcionan con imponer estos cambios, sino que estos funcionan con el paso del tiempo, pero por lo menos todo el tema del lenguaje inclusivo y la manera en la que la gente estaba buscando proteger el lenguaje de cambios y de que no, el lenguaje no es así, el lenguaje es asado, cuando realmente la gente que más sabe de lenguajes y de la historia del lenguaje y de la historia de la comunicación siempre te va a decir que el lenguaje simplemente es lo que haga la gente. O sea, si uno dice una palabra, la palabra existe. La palabra, para una palabra común aquí en el canal en los últimos videos, beneco no existía hasta que existió. Y el significado que cobra se lo da la gente. La gente resignifica las palabras porque las palabras y el lenguaje dependen de la cultura, no dependen de la norma de lo que está escrito. Nosotros necesitamos una norma para cuestiones académicas, para que todos nos podamos entender y para que la estructura nos ayude dentro de un marco específico, pero en la realidad la gente habla como se le cante y se le salga del forro, y por eso existen dialectos, por eso las personas en Venezuela hablamos de una forma y tenemos palabras para una cosa, pero en otros lados otra, y proteger y tratar de poner un escudo frente al lenguaje para que no cambie, sobre todo y en específico en este caso del lenguaje inclusivo, dándole la carga de esa gente y los wokes y la cosa y son el enemigo y son el no sé qué, están en contra de los valores tradicionales porque los valores tradicionales son los que nos van a llegar a la grandeza y vamos a luchar contra esa gente. Toda esa retórica, fíjense, como parte de simplemente o sea, puede llegar a partir o puede llegar a ser parte de esta conversación del lenguaje y de las palabras y de la comunicación. Obviamente lo que les acabo de decir es un marco de conversación, eso tiene muchísimas aristas y muchísimas cosas y no es como que una cosa hace que suceda la otra, no es que decir las cosas que yo acabo de decir son, o sea, es el punto y final de esa conversación, es simplemente como una manera de ver el mundo que pertenece a una retórica
que puede llamarse fascista, en mi opinión. Porque es todo eso de proteger eso, como proteger lo nuestro, proteger la historia, proteger que nada cambie y que ellos son los malos porque, ¿sabes? Tipo, ellos quieren que cambiarnos el lenguaje para llevarnos a ciertas cosas. La manera en la que la gente habla de las cosas tiene peso. Hablar de agarrar un lenguaje y reducirlo a su mínima expresión para que siquiera los conceptos, o sea, porque si no conoces la palabra, no conoces el concepto, y si no conoces el concepto, entonces no lo vas a pensar y no vas a cometer el thought crime. Por ejemplo, por decir algo, tipo, hasta que no existía el término non-binary y la gente no se identificaba con él, no significa que no se sentía esas cosas, pero no había una cultura alrededor de los outfits, no había una cultura alrededor de los memes e incluso de Starbucks, tipo de idem pelo pintado que te hace café. O sea, es tipo, no existía el ojo sobre ese fenómeno porque no le teníamos una palabra, no le teníamos un término y no lo reconocíamos. Y ahora que existe, existe música que es tipo... música música de non-binary people, ¿sabes? Como que, y no solamente uno desde afuera señalando eso, sino la gente identificándose con esas cosas. Es lo mismo que, por ejemplo, el tema de que la gente dice que no, antes nadie era autista, ¿sabes? Y que es como, no es que nadie era autista, es que no hay un nombre para eso y no habían diagnósticos para eso. Y el hecho de tener palabras que te permiten a ti describir esas cosas te da a ti poder, hasta cierto punto, como te da el poder de nombrar esos conceptos y hacer de ellos lo que tú necesites en ese momento. Entonces es como full interesante. Les recomiendo leerse, es un clásico, tipo, a mí me daba un poco de vergüenza no haberme lo leído hasta ahorita. A mí de hecho me lo regalaron hace como 10 años, nunca me lo leí. Y bueno, por fin, ¿sabes? Me interesó. Me parece muy fino que yo esté leyendo este libro en este punto de mi vida donde entiendo un poco más las cosas. Me parece que estamos además viviendo un momento en donde hay un montón de cosas que se están haciendo simplemente para crear una imagen, crear una conversación de miedo y crear bandos y crear estas cosas, y el lenguaje es muy importante. En este caso estamos hablando de censura y de eliminar palabras, pero también tipo la existencia de discursos son parte también de esa campaña, digamos. Entonces no voy a revelar mucho porque pues lo demás lo vemos en el video de propaganda, pero sí me parecía fino irles mostrando cositas que yo vea del libro que me vayan pareciendo interesantes y tengamos como en conversaciones como puntuales a lo largo de que yo vaya leyendo esto y presentar conversaciones. Quería dejarles esa reflexión. Tómenlo, déjenla. Espero que les gusten estos videos un poco más improvisados. Los otros van a seguir existiendo, pero si puedo prender la cámara y hablar por 20 minutos seguidos de algo y montarlo ya, creo que nos sirve a todos. Entonces, un abrazo. En Instagram estoy montando a veces que sí quotes que me parecen interesantes, o en Twitter. Entonces les dejo todo abajo, mis links y todo. Recuerden responder el formulario de propaganda, please. Es hasta el 3 de febrero. Si hace falta extenderlo, lo extiendo más, pero si quiero como ir cerrando procesos del video para poder avanzar a escribir el guión y eso, pero sí necesito la data de ustedes. Entonces les voy a dejar abajo para que respondan el formulario y nos vemos en un próximo video. Chais.